Venas de la raíz del cuello. Las dos grandes venas que terminan en la raíz del cuello son la vena yugular externa, que drena la sangre proveniente de todos, sobre todo del cuero cabelludo y la cara, y la variable vena yugular anterior, normalmente la más pequeña de las venas yugulares. La vena yugular anterior se origina habitualmente cerca del hueso ioides. Aquí tenemos el hueso ioides, ¿recuerdan ustedes? El triángulo submentoniano. Aquí teníamos una serie de vénulas que se unían para formar las venas yugulares anteriores. Habitualmente cerca del hueso ioides por confluencia de las venas submandibulares y superficiales. Desciende por el tejido subcutáneo o profunda a la lámina superficial de la fascia cervical profunda entre la línea media anterior y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entre la línea media anterior, esta es la línea media anterior, y el borde lateral anterior, borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí descienden las venas yugulares anteriores. En la raíz del cuello, la vena yugular anterior gira lateralmente, posterior al esternocleidomastoideo, y entonces, observemos acá, gira lateralmente, viene la vena yugular anterior, gira lateralmente y desemboca en la terminación de la vena yugular externa o en la vena subclavia. Quiere decir que la yugular anterior es tributaria o desemboca o drena esa sangre en la vena yugular externa, lo más usual, o en la vena subclavia. Superior al manubrio, las venas yugulares anteriores, superior al manubrio, aquí lo tenemos, superior al manubrio, las venas yugulares anteriores, derecha e izquierda, se unen y generalmente a través de la línea media para formar el arco venoso yugular en el espacio supraesternal. La vena subclavia, la continuación de la vena axilar, empieza en el borde lateral de la primera costilla y termina cuando se une a la vena yugular interna. En el borde lateral de la primera costilla, ahí empieza la vena yugular interna. Perdón, la vena subclavia. La vena subclavia comienza ahí. Y en ese mismo borde termina la arteria subclavia. No vayan a confundirse. Entonces, la vena subclavia comienza en el borde lateral de la primera costilla y termina cuando se une con la vena yugular interna. La vena subclavia pasa sobre la primera costilla anterior al tubérculo escaleno. El tubérculo escaleno es una característica de la cara superior de la primera costilla, solo esta tiene, ¿verdad? Y se produce por la inserción del músculo escaleno anterior. En paralelo a la arteria subclavia. La vena subclavia es anterior al músculo escaleno. Aquí está la imagen, es anterior al músculo escaleno y la arteria subclavia es posterior al músculo escaleno. Aquí está el borde lateral de la primera costilla, aquí termina la subclavia y se convierte en arteria axilar y aquí la vena axilar se convierte en vena subclavia. Y la vena subclavia termina cuando se une con la vena yugular interna. Entonces, normalmente solo tiene una tributaria con nombre, la vena yugular externa. La vena subclavia solo tiene una tributaria, la vena yugular externa. ¿Cuál es la única tributaria de la vena subclavia derecha? La vena yugular externa derecha. La vena yugular interna termina posterior a la extremidad esternal de la clavícula, uniéndose con la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. ¿Cómo se forma la vena brachiocefálica? Por la unión de la vena subclavia con la vena yugular interna. ¿Dónde desemboca la vena yugular interna? En la vena brachiocefálica. De cada lado, brachiocefálica derecha y brachiocefálica izquierda. Normalmente esta unión se le denomina ángulo venoso. Aquí podemos observar entonces el por qué. Miren, porque aquí tenemos un ángulo. Entonces el ángulo venoso, aquí está el bulbo inferior, ahí se puede observar la dilatación.
el ángulo venoso derecho y el ángulo venoso izquierdo. Y es el punto donde el conducto torácico solo drena en el lado izquierdo. Este es el conducto torácico y drena en el lado izquierdo. En el lado derecho, el tronco linfático derecho. Drenan en la circulación venosa los dos troncos y la linfa llega entonces a las venas y ahí se continúa drenan, podríamos decir, los troncos linfáticos en las venas y entonces toda la linfa se une a la circulación general del cuerpo, ¿verdad? A lo largo de su recorrido, la vena yugular interna está rodeada por la vaina carotidia. No se les olvide, está rodeada por la vaina carotidia acompañada de la arteria carótida común en la parte inferior. Superiormente, la carótida interna, el nervio vago posteriormente, nódulos linfáticos y el nervio del seno carotidio. No se les vaya a olvidar.